buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a trabajar la noticia. En primer lugar, vamos a recordar el objetivo de la clase. Es reconocer la estructura, es decir, las partes que se componen y características de una noticia. A modo de introducción, vamos a conectarlo con los contenidos que vimos en la clase anterior que se relacionaban con los textos informativos. Acá tenemos unas imágenes que nos representan a una noticia. Y la pregunta es, ¿dónde encontramos una noticia? ¿Dónde creen ustedes que encontramos una noticia? Una noticia la encontramos en los medios de comunicación escritos, en los medios de comunicación audiovisuales que corresponde a la televisión y también en internet, en las redes sociales, por ejemplo, en los portales de internet o en Twitter, en Instagram, en Facebook. Entonces, lo más importante acá es que ustedes sepan distinguir el propósito. Ahora vamos a leer que la noticia posee una estructura obligatoria, la cual da cuenta de todos los hechos que se quieren informar. Eso es lo más importante. Ahora la estructura se basa en una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir que la pirámide sea invertida? Cuando hablamos de una pirámide invertida, es una pirámide al revés. Aquí la información está ordenada de la información más importante a la menos importante. La más importante corresponde a los titulares, que es el antetítulo, que es el título y el subtítulo. Luego viene el lead o entradilla, que es la entrada a la noticia. Aquí responde preguntas claves como el qué, el quién, cuándo, dónde, cómo y por qué. Y el cuerpo de la noticia, que son los datos en orden decreciente, es decir, los detalles. Acá tenemos los elementos de la noticia. Cuando hablamos de los elementos de la noticia, hablamos de sus partes. Tenemos el epígrafe, que el epígrafe es una palabra o frase que va sobre el título y contribuye a contextualizar el hecho noticioso. Por ejemplo, un hallazgo histórico. Luego tenemos el título. El título es una oración que resume lo esencial de una noticia. El título siempre va destacado o ennegrecido. Acá hay un círculo que representa el titular y hay una flechita que dice título. Aquí el título aparece con letras más grandes, aparece con otro tipo de letra y aparece ennegrecido. Y es importante que ustedes acá distingan siempre una persona o un lector o una persona que va a comprar un diario, lo primero que se fija es en los titulares, en las letras que van escritas en grande. Y eso es llamativo porque tiene que hacer que el lector lea la noticia. Posteriormente, la bajada, que es una oración que va debajo del título y que entrega una información distinta a este. Y su función también es llamar la atención del lector. Es complementaria, no todas las noticias tienen bajada, algunas no la poseen. El 4 es el lead. El lead corresponde a un texto breve, el que debe responder a las siguientes preguntas que aparecen a continuación, que es el por qué, el quién, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. Eso es importante. Luego tenemos el cuerpo de la noticia, que es la parte de la noticia en donde ésta se encuentra desarrollada. Aquí en el cuerpo tenemos un ejemplo de una noticia y acá está encerrada o en un círculo, destacada. Y acá tenemos un esquema. Ustedes lo que tenían que hacer era dibujar un esquemita en su cuaderno y escribir las partes de este. Por ejemplo, las partes que componen una noticia, que es el epígrafe, el titular, ahí está la imagen que es complementaria, el contenido de la noticia, tenemos el cuerpo de la noticia y tenemos el lead, que es la parte que se encuentra al lado de la fotografía y abajo del subtítulo. Es importante que ustedes consideren todos estos elementos a la hora de producir una noticia. Y acá tenemos las preguntas complementarias, el qué, el dónde, el cuándo, el cómo y el por qué. Esto debían dibujarlo en su cuaderno y escribir sus partes para luego hacer una producción escrita.
Acá ustedes tenían que desarrollar la creatividad, crear una noticia a partir de lo que aprendieron y su estructura. Primero, lo que tenían que hacer era escribir las preguntas y responderlas de acuerdo al hecho que ustedes iban a, o a la noticia que iban a producir. Por ejemplo, a quién, qué hecho, por qué, dónde y cuándo. Luego de eso, tenían que hacer un borrador y jerarquizar y ordenar la información de lo más importante a lo menos importante, considerando la estructura de la noticia. Luego de eso, después tenían que revisar el texto, corregir las faltas ortográficas, pedirle a alguien que lea y le haga sugerencias. Ahora tienen que responder una pauta de autoevaluación en su cuaderno. La pauta de autoevaluación es la siguiente. Tienen que dibujar una estructura externa que consiste en el epígrafe, el título, el lead y el cuerpo. La ortografía, que son las mayúsculas, los puntos y las comas. Y después responder a preguntas claves como es el qué, el cuándo, el dónde y el por qué. Posteriormente se hicieron un borrador, se revisaron su escrito, se editaron su texto. Y finalmente, acá es la actitud que ustedes presentaron frente a la asignatura. Espero que les haya quedado muy claro y nos vemos el lunes para una próxima actividad, un próximo desafío. Muchas gracias.